Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Y dice así: Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orilla del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también, vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no han pescado nada? Ellos le contestaron: nada. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de lo que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Que Dios bendiga su palabra de vida en nuestras vidas y la haga fructificar. Amén. Querida congregación, el evangelista Juan nos relata un acontecimiento que dio lugar luego de la resurrección de Jesús. Un acontecimiento que, de alguna manera, informa
y señala en qué situación se encontraban los discípulos. Se encontraban a mitad de camino entre el desánimo y la esperanza. Luego de la resurrección de Jesús, hasta que reciben el soplo del Espíritu para comenzar la tarea en el mundo, ese fue el camino que hizo la iglesia cristiana primitiva, entre el desaliento y la esperanza. Un camino que muchas veces también nosotros transitamos. Habiendo recibido el poder del Espíritu de Dios, que nos viene desde el bautismo, que nos fortalece al momento de nuestra profesión de fe y de nuestro testimonio en la confirmación. También, al igual que estos apóstoles y que la iglesia cristiana primitiva, nos encontramos en medio del desaliento o en una situación de desesperanza ante los acontecimientos que cotidianamente vivimos y que hacen muchas veces negar la presencia de Dios en medio nuestro, y la esperanza puesta nuestra mirada en este Jesús que es el Señor de la vida. En medio de este camino entre el desaliento y la esperanza, los discípulos y nosotros recibimos un mandato. Se nos encomienda una tarea, tal como es el echar la red allí donde Dios, a través de Jesús, pide que echemos la red para poder así iniciar la gran pesca de hombres y mujeres. Y este es el trasfondo del relato evangélico que hemos compartido. Los discípulos están reunidos, dándose aliento mutuamente en medio de ese desaliento, de esa desesperanza. Uno tiene la idea de ir a pescar, que era la actividad normal que ellos realizaban antes de ser tocados por Jesús, como cualquiera de nosotros puede desarrollar su actividad normalmente cada día, su rutina de cada día, y así allá van. Pero los persigue el desánimo, los persigue el desaliento. Y con ese desánimo los discípulos, al igual que nosotros, supongo, ponen manos a la tarea y van a pescar, que es lo que ellos saben hacer, con un resultado negativo. Y el resultado negativo, me parece, no es tanto producto del desánimo. El resultado negativo es producto de la ausencia de Jesús en medio de ellos. Y esto viene a cuento porque no es lo mismo que nosotros emprendamos la tarea de la rutina diaria en nuestras vidas, y ni que hablar ni pensar de la rutina que tendríamos que tener como comunidad de fe al dar testimonio en este mundo de nuestra fe. No es lo mismo nuestro accionar estando Jesús ausente en nuestros corazones a estando Él presente. Cuando Él se hace presente, sea poquito o mucho lo que hagamos en nuestro compromiso y testimonio diario, eso da resultado. Y el relato continúa con esta situación que tiene que vivir que hasta el momento en que Jesús había sido apresado, era, bueno, después lo siguió siendo, con algunas dudas, ¿no?, el líder natural del grupo, pero era un personaje de mucha fuerza, de mucha prepotencia,
pero cuando quemaron las papas, es como que arrugó un poquito. Se la vio venir y trató de esconderse para no correr la misma suerte que el maestro. Y si ustedes recuerdan, en el relato de las negaciones, Simón Pedro lo negó 3 veces a Jesús, que son las 3 veces que ahora el apóstol en Jesús puede ser restaurado. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. La primera, como la decimos nosotros cuando nos preguntan, che, ¿vos me querés? Y sí, te quiero, ¿cómo que no? Jesús insiste, ¿me amas realmente más que esto? Ya cuando nos preguntan 2 veces es que queremos darle más afirmación a lo que decimos. Sí que te amamos, ¿cómo que no? Ya cuando nos pregunta por 3ª vez, pobre Simón Pedro lo que habrá sentido. Señor, se puso triste, dice el relato, tú sabes que te amo. Ese Señor, tú sabes que te amo, es el ejemplo ya concreto y profundo de la profesión de fe que hace el apóstol para con Jesús. También a nosotros Jesús nos pregunta si le amamos. Si le amamos más que estos. Por empezar, más que estos que nos rodean, que son nuestros seres queridos, familiares, amigos, conocidos. Pero no solo personas, sino también aquellas cosas que nos rodean y que nos hacen vivir en una aparente comodidad y seguridad cada día. ¿Me amas más que todas estas cosas? En donde uno inconscientemente muchas veces uno busca la seguridad. ¿Me amas más que todos aquellos que te rodean cada día de tu vida? Y al igual que el apóstol, la primera vez estamos tentados a decir, sí, ¿cómo que no? Y lo decimos, como para salir del paso. Ya la segunda vez que lo decimos es que reafirmamos de alguna manera lo que hemos dicho. Pero ya cuando somos cuestionados por 3ª vez, ahí es donde realmente debemos reflexionar y pensar nuestra respuesta. ¿Amamos a Jesús? ¿Le amamos como Señor y Salvador de nuestras vidas? ¿Quién es este Jesús que me da la orden de echar la red y empezar la tarea de la gran pesca milagrosa en el mundo? ¿Es realmente ese el Rey y Señor que yo venero y adoro, que desde la cruz se hace presente en mi vida, derramando su sangre para limpiar en mí toda impureza? Queridos hermanos y queridas hermanas, también nosotros y nosotras somos invitados, por un lado, a echar la red, a ser partícipes en el mundo de esta pesca milagrosa, a lanzar la red confiado en quién es el que nos ordena echar la red. Lanzar la red al mundo confiado en la palabra que recibimos y nos invita a hacerlo. Sea cual fuese la circunstancia que estamos viviendo como hombres y mujeres y como comunidad. Jesús dice allí, echad la red y yo procuraré seguramente la pesca milagrosa.
pero también como comunidad de fe, en medio de esa invitación que recibimos, entre el desánimo y la esperanza post-pascual que estamos viviendo en nuestras vidas y en nuestra iglesia, también nuestra fe se ve cuestionada. Porque todos los días debemos profesar nuestra fe en el Cristo, Señor y Salvador, el resucitado. Por eso la pregunta que le hace el Maestro, Jesús, el resucitado, al apóstol, es la pregunta que todos los días también se nos hace a nosotros y nosotras. ¿Me amas? ¿Le amamos realmente? ¿Cuánto le amamos? ¿Le amamos en la certeza y la seguridad de confiar que realmente es Jesús, Hijo de Dios, Mesías esperado, Cristo resucitado? Los dos relatos o las dos escenas van de la mano. No podemos confiar u obedecer a aquella voz que nos dice o nos envía dónde debemos pescar si antes no estamos seguros a quién pertenece esa voz y quién es ese al que pertenece esa voz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cierto y seguro es que entre el desánimo y la esperanza que vivimos como cristianos, hay momentos buenos y momentos malos, momentos tristes y momentos de alegría, de gozo. Pero la seguridad que debiéramos buscar en la respuesta que le demos al Evangelio esta noche es si realmente Jesús es aquel al que yo confío mi vida por completo, aquel al cual yo quiero entregar mi vida en sus manos, sabiendo que Él la moldeará y le sacará fruto a esta rama seca, a esta vid seca, higuera seca, que es mi vida. Cada uno tiene la respuesta en su corazón. La situación de los discípulos allí reunidos en ese lago aquella noche no era la misma o igual la de uno que la del otro. Sin embargo, todos escucharon la voz, todos obedecieron. Uno empezó a darse cuenta de por dónde venía el asunto. Uno fue el que se tiró a las aguas para llegar a nado a la costa. Todos, sin embargo, pudieron compartir la mesa. Puede ser que haya uno, el primero en vislumbrar, el que nos habla es Jesús. Puede ser que haya uno, el primero en animarse a ir hacia Jesús. Pero si todos escuchamos la voz de aquel que nos llama, ciertamente que todos estaremos rodeando esa mesa, anticipo del banquete celestial. Pensemos por un instante cada uno en nosotros. Cada uno tiene un signo, un nombre, con el cual se reconoce no solo a sí mismo, sino que se da a reconocer a los demás. Pues bien, pensemos en nuestros nombres y en lo que eso representa en nuestras vidas. Ahora, escuchemos esa voz. A ver,
¿me amas más que estos?